Vamos a la primera entrevista de esta mañana, 9:13. Está con nosotros aquí en el estudio el diputado Jaime Moletti, ex candidato presidencial. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Qué le parece? Primero partamos con lo que estábamos viendo ahí, el retorno de la estatua del general Baquedano. Bueno, es una polémica, la verdad. Va a desatar seguramente hechos. Ojalá que no. Ojalá que la situación se normalice. Porque creo que tuvo una significación muy especial durante el estallido, digamos. La figura del general Baquedano y la plaza que hoy día se transforma, está muy bonita, he pasado varias veces por ahí. Sí, quedó bien. Me quedó bien, la verdad, una bonita obra. Y se desata una polémica en torno a la figura del general Baquedano, que yo espero que se supere, porque tenemos que superar esta etapa histórica y creo que ¿Y Baquedano estuvo ahí. o no el que vuelva el general Baquedano a esa zona a superar esa etapa histórica, como usted dice? Mire, a mí no me gusta que lo hayan hecho justo en el cambio de gobierno. Creo que no es la mejor oportunidad. Podrían haber hecho durante el gobierno de Boric o entrado el otro gobierno, pero es como simbólico, te fijas tú, a propósito del cambio de un gobierno de izquierda hacia un gobierno de derecha. Entonces genera una situación que puede dar una tensión adicional. Y yo espero que no. Yo creo que ahí la figura del general Baquedano y del soldado desconocido que estaba ahí mismo estuvo, no sé, 50, 60 años, no hubo problema. Espero que eso se supere por todos, digamos, y se entienda que representa a buena parte de los chilenos también. Claro, porque es muy icónica la estatua, para bien o para mal, digamos. Claro. ¿No? El alcalde Belolio, de hecho, lo valoraba, decía que es muy importante su regreso a ese lugar, al Plinto, ahí en Plaza Baquedano, porque vuelve tras actos de aquellos que intentaron arrebatarnos la democracia. Le da ese sentido a este. Yo creo que eso no es bueno, porque hace una afirmación de que todo... En Baquedano, en la Plaza Baquedano, en la Plaza Italia, ocurrieron manifestaciones, algunas muy interesantes, muy masivas, te fijas tú, y otras obviamente violentas, con lo que pasaba durante muchas oportunidades, que obviamente hay que rechazar la situación violenta, pero también es simbólico. Más allá de los actos de violencia, también es un lugar de encuentro, ¿cierto?, donde se celebraron y donde se hicieron también manifestaciones muy masivas, pacíficas. Entonces, reducirlo eso a la violencia, yo creo que no es correcto. Entonces, creo que hay que andar con mucho cuidado en este momento en el país. Hay un cambio de signo político muy significativo. Vamos hacia un gobierno de derecha y no de cualquier derecha, te fijas tú. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado en el lenguaje, en los gestos, no darse gusto. ¿Y qué es lo que le preocupa, diputado? Bueno, me preocupa que el país siga en una situación de cierta inestabilidad. Nosotros llevamos 10 años, más o menos, donde a Bachelet II se le hace un gobierno muy difícil con una oposición muy dura. Lo mismo pasa con Piñera, donde muchos, y también asumo mi cuota de responsabilidad en esto, se fija. Creo que muchas veces se le hizo una oposición muy cerrada en determinados momentos. Y también la derecha ahora a Boric, parte de la derecha. Si uno revisa incluso el lenguaje del propio Boric respecto a Piñera, incluso en la campaña, al final de la campaña, o de Kast respecto de Boric, o de Kast respecto de Piñera. Entonces, si vamos a seguir en esta lógica, yo creo que no le hace bien al país. Además, hemos coincidido con un periodo de crecimiento bajo, de cierta inestabilidad, y ahora le agregamos el problema de la inestabilidad que le agrega el concierto internacional, donde para Chile es muy importante, obviamente, tener cuidado, digamos, las decisiones que se tomen, porque su economía además depende mucho de las relaciones internacionales. Diputado, ¿y por qué cree usted que el gobierno de José Antonio Kast podría significar extender esa cierta inestabilidad, como usted define, que ha caracterizado a la política chilena en los últimos años? O sea, va a depender de cómo lo haga el presidente, te fijas tú, Kast, cómo aborde los temas y también cómo lo aborde la oposición. Entonces, si le vamos a hacer una oposición cerrada absolutamente y partir desde el inicio, negar la sal y el agua, ha ocurrido en este país en la década del 60. A un gobierno progresista, otro partido progresista le negó la sal y el agua, digamos, porque yo creo que había sectores que se creían dueños de la verdad absoluta. Entonces creo que es muy importante actuar con más prudencia, sobre todo porque tenemos un concierto internacional complejo. Si no, van a terminar administrando nuestras diferencias desde afuera, te fijas. Entonces yo creo que hay que generar un cuadro de mayor estabilidad. Por eso que debiera haber, ojalá, un entendimiento en el Senado, en la Cámara de Diputados, proporcional de acuerdo a los votos que tiene cada uno de los sectores, y yo he tratado de influir en eso, digamos. Hasta ahora no me ha ido bien, pero
Por lo menos eso es lo que creo. Diputado, estamos con Jaime Mulet aquí en CNN Chile Radio. Usted delega cierta responsabilidad en lo que viene en la propia oposición. Ya podremos hablar del gobierno de José Antonio Kast. ¿Qué espera usted del comportamiento de la oposición? ¿Cómo cree usted que va a actuar un bloque que ahora, fuera del gobierno, probablemente va a tener más incentivo a desperdigarse y no a unirse? A ver, yo creo que hay mucha responsabilidad en quien gobierna y también quien hace oposición. Y cómo se hace la oposición. Y yo espero que se haga de manera constructiva la oposición. A eso me refiero. No es fácil. Muchas veces un gobierno de derecha como el de Kast va a dar mucho flanco seguramente para hacerle oposición. Entonces creo que también va a depender de cómo actúe el propio gobierno en ese sentido. Escuchaba una declaración hoy día más unitaria. A veces Kast habla de gobierno de unidad, te fijas, pero de repente también sus propios actores o el propio Kast, digamos, hace manifestaciones que pueden generar complicaciones, digamos, o desatar un proceso de, digamos, más duro con la oposición. Por eso creo que hay que tener cuidado. ¿Y usted ve que en la oposición hay unidad de propósito para este nuevo rol? Yo creo que hay dos oposiciones al menos. Hay una oposición muy cerrada, de más a la izquierda, que lo ha planteado siempre y lo han dicho, que quieren partir haciendo oposición de inmediato. Por el Partido Comunista lo dice. Claro, de alguna manera el Frente Amplio también. Y hay una oposición que creo yo que debiera ser más constructiva por lo menos en eso estoy tratando yo. Veo a la Democracia Cristiana una actitud así, al PPD también. El PS más bien creo que tiene que hacer una definición. Pero esto lo van a dar los hechos en los próximos días. Cómo se actúa en definitiva, cómo se plantea el gobierno frente a las situaciones que se van a ir desarrollando. Va a ser muy difícil gobernar. Tenemos un problema no solo internacional, tenemos también un problema de déficit fiscal complejo, que es una situación real, más allá de la responsabilidad, por el problema de falta de recaudación que se proyectó en materia tributaria, ¿te fijas? Entonces creo que hay que madurar más, yo diría así, buscar una situación de mayor nivel de estabilidad. La política está muy desprestigiada, yo creo que todos hemos cometido errores durante los últimos 10 años y hay que reconocer eso. Hay actores que nos repetimos y creo que los que nos repetimos especialmente tenemos que aprender también de los procesos anteriores y buscar una situación donde concentrarse en lo que la gente requiere. La gente quiere empleo, la gente quiere mejorar la salud, la gente quiere más seguridad y tenemos que concentrarnos en eso, de qué manera contribuimos con el gobierno y la oposición para lograr lo que la gente necesita. Bueno, y el gobierno entrante viene con un mensaje bien claro de esta idea del gobierno de emergencia. ¿Qué le parece a usted ese lema? A mí no me gusta, honestamente. A mí no me gusta el lema de gobierno de emergencia. Yo creo que el país no está en una situación de emergencia. El país está en una situación de crecimiento económico, poco, pero creciendo. Hay una situación de seguridad compleja, como en toda Latinoamérica, que hay que abordar con mucha seriedad y que el gobierno del presidente Boris la abordó particularmente desde que toma la gestión Carolina Toá, y se sigue después con bastante fuerza en esta materia y claridad. En un principio no la hubo, se perdió tiempo, hay que reconocer. Este gobierno tiene una propuesta también en ese sentido más dura respecto al tema de la inmigración. Entonces creo que el problema de la seguridad, si tú quieres, es un problema, pero no diría yo que estamos en una situación de emergencia. Hubo un proceso democrático, te fijas tú. Pero usted decía recién que era necesario enfocarse en los temas prioritarios para los chilenos, empleo, salud, seguridad. Exactamente. Y el gobierno de Kast propone precisamente abordar eso desde la perspectiva de la emergencia. Bueno, yo creo que hay que abordarlo. Creo que este gobierno también lo estuvo abordando el tema de la seguridad, también el tema de la inmigración, también el tema de la salud. Con mayor o menor éxito uno mirará, te fijas tú, depende de dónde se ubique, gobierno y la oposición. El gobierno defiende su actuación, su gestión, pero creo que decir que estamos en una situación de emergencia así en la UCI o en la UTI, te fijas tú, no es cierto. Este país no está en la UTI, creo que lo que requiere es madurez y hacer las cosas con mucho sentido común, escuchar a la gente y creo que eso es lo que hay que contribuir hoy día. Y ojalá, a propósito de los entendimientos en la mesa de la Cámara de Diputados, del Senado también esté esa mirada, por lo menos es lo que yo quiero proponer. Estamos con el diputado Jaime Mulet aquí en CNN Chile Radio. Oiga, diputado, antes de pasar a discutir cómo se van a organizar también en el Congreso,
¿Cómo evalúa usted el relato que ha armado entonces José Antonio Kast respecto a este gobierno de emergencia? ¿Y cuál cree que es el principal desafío que va a tener en esas primeras semanas, considerando el concepto de gobierno de emergencia que acuñó? Mire, hay una mirada, uno va escuchando a sus futuros ministros, bueno, que asumen ya el día de mañana. Por ejemplo, este recorte presupuestario del 3% en cada uno de los ministerios, y hay una serie de gestiones que está tomando decisión. Yo creo que lo más importante para nosotros va a ser cuál va a ser cómo se va a afectar a los sectores más vulnerables con los recortes. Entonces hay un límite, te fijas tú, porque desde la perspectiva nuestra creemos también que hay sectores que al país le pueden hacer o le debieran hacer una mayor contribución, porque Chile es un país tremendamente desigual. Entonces, y esa es la pelea, digamos, antigua, digamos, y clásica, donde yo creo que quienes tienen más debieran hacer un esfuerzo mayor hoy día en el país. Creo que hay espacio para eso. Usted revisa las utilidades de las grandes empresas, revisa el IPSA, revisa el conjunto de millonarios de Chile que coloca Forbes, digamos, y ve cómo han crecido durante estos últimos años la fortuna. La bolsa se duplicó en el gobierno de Boris. Entonces, hay recursos, muchos recursos que se fueron fuera de Chile. Y uno puede entender, digamos, la crítica, pero también creo que debiera haber una mayor contribución. Es un país muy desigual. Pero y la derecha plantea... ¿El gobierno de José Antonio Kast va a bajar los impuestos a la empresa? Claro, plantea la hipótesis de que bajando los impuestos va a haber más inversión y va a recaudar más a través del crecimiento. Ojalá le resulte. Eso es una discusión clásica, digamos, y hay que verlo. En términos prácticos va a depender de una serie de medidas también que están de por medio, de los términos de intercambio, lo que pasa a nivel internacional, del precio del petróleo, la inflación. O sea, hay una serie de factores que no maneja el ministro Quirós, ni lo manejaba el ministro Marcel, ¿te fijas tú? Entonces, ojalá al gobierno le vaya bien, pero nadie tiene garantizado, digamos, el resultado que le va a ir bien. Yo creo que hay que hacer algo de manera constructiva, ir viendo caso a caso. Por ejemplo, si vamos a hablar de inseguridad, bueno, a lo mejor hay que contribuir al gobierno, crecimiento económico, pero hay situaciones también, si nos van a bajar algunos beneficios sociales, nosotros nos vamos a oponer con toda la fuerza, ¿te fijas? Porque obviamente la situación de una buena parte de los chilenos sigue siendo muy precaria. Si van a rebajar el gasto en salud, por ejemplo, nosotros nos vamos a oponer tenazmente. Y ese 3% hoy día me da vuelta. O sea, el gasto social no se toca, dice usted. No, no se puede tocar el gasto social. En materia de salud, en materia de previsión, no lo puede tocar. Uno va hoy día, ahora, en este gobierno, a fines del año pasado, estaba con problemas de caja desde octubre para adelante, los hospitales, los servicios de salud, disminuyendo atenciones producto de la falta de dinero. Si usted le hace un recorte adicional, va a generar una situación muy caótica. Entonces yo creo que el país no está en emergencia, pero obviamente hay temas que son graves y que hay que abordar con mucha fuerza. Diputado, estamos con Jaime Mulet aquí en CNN Chile Radio. Hablemos de otra discusión que se tiene que zanjar pronto. Estamos a horas de que comience el nuevo ciclo legislativo y se está negociando el acuerdo para presidir la Cámara de Diputados. Claro. ¿Está cerrado ese acuerdo? Yo entiendo que no. Yo anoche hablé con alguna gente de la Democracia Cristiana y del PPD. En la DC dice que sí, que ya está listo. La declaración que hizo, claro, Héctor Barría, pero anoche hubo una reunión del comité DC donde todavía están discutiendo. Entiendo que se reunieron prácticamente todos los comités. Y están en una situación de definición final ya. Yo entiendo que se ha ido construyendo un acuerdo. Los regionalistas verdes tenemos 2 votos, de manera que tampoco somos demasiado incidentes, pero por lo menos yo he insistido desde un principio en la idea de un acuerdo lo más amplio posible. ¿Con el PDG? Yo no creo en el acuerdo con el PDG que sea el más amplio posible, porque buscando todos los votos, incluso los enfermos, hay una persona que está con licencia médica, te fijas tú, y si llegarían a 79, o sea, llegan con uno más. Y ese acuerdo se puede caer al otro día. Creo que tiene que ser un acuerdo más holgado. ¿Y más holgado con quién? Más holgado significa, bueno, que hayan 5, 6, 10 votos de diferencia, de manera que ese acuerdo se pueda respetar. ¿Pero a dónde habría que ir a buscar esos votos? Habría que buscar un entendimiento con la derecha, a lo mejor, te fijas tú, llegar a un entendimiento. Si la realidad es que nadie tiene mayoría, la derecha tiene 76 votos, el mundo oficialista tiene 64, del cual yo formo parte, y el PDG, que no quería ni con uno ni con otro, ¿cierto? Ni facho ni comunacho, tiene 14. Entonces, llegar a ese entendimiento de esa manera, a mi juicio, no le da estabilidad a la Cámara de Diputados. ¿Pero sus aprehensiones tienen que ver con la estabilidad del acuerdo o con que no le gustaría hacer el acuerdo con el PDG en particular? No, yo no tengo vetos. Yo creo que tiene que ver con la estabilidad del acuerdo. El ideal para mí sería un acuerdo de todos.
de todos y de acuerdo, y que tengan las comisiones de acuerdo a la proporción de cada cual, y las presidencias igual, que las presidencias de la Cámara lo tengan los partidos más grandes, de izquierda y de derecha, y llegar a un entendimiento como muchas veces es en el Senado. Diputado, ahora, ¿usted estaría dispuesto a votar por Pamela Giles si es que se concreta este acuerdo con el PDG y el PDG propone a la diputada como presidenta de la Cámara? Yo creo que ese no es un buen acuerdo, no por Pamela Giles, sino que creo que es un acuerdo inestable. Nos pasó durante los últimos 2 periodos electorales. Terminamos con una, ¿se acuerda usted? El periodo hace 5 años atrás, terminamos con Paulsen 2 años y no se cumplió el acuerdo del mundo de la izquierda y la centroizquierda. Sí. Ahora con Castro lo mismo, le tocaba a Camila Roja, una gran diputada que no fue a la reelección del Frente Amplio este último periodo y no se cumplió el acuerdo. Entonces, ¿por qué? Porque se ganaba por un voto. Entonces eso no sirve. Se desata una inestabilidad. Basta que uno se cambie de opinión y empiezan a primar los intereses personales. ¿Y usted no confía en particular en el PDG como yo creo que ese acuerdo, imagínense si el PDG andaba insultando al presidente durante todos los 4 años. Entonces es un acuerdo muy raro. Es como decir, oye, juntémonos los que sea para negarle la sal y el agua al que viene. Y no me gusta ese acuerdo de esa manera. Y además inestable. Ahora, desde un punto de vista de la estrategia política de la futura oposición, el PDG tiene votos que son claves, son 14 votos, una bancada importante. Lógico, es muy importante, obviamente sacó 14 votos, muy relevante, pero la posición política también es bastante clara. ¿Y usted se ve lejos del PDG? O sea, yo me veo lejos de varios, por eso que los regionalistas verdes, aunque hoy día somos solo 2 votos en la Cámara de Diputados, tenemos una posición distinta. ¿Se ve lejos de Pamela Giles en particular? No, yo tengo muy buena relación incluso con Pamela Giles, el problema no es ella. El problema yo no veto a nadie en esto. Lo importante es que sea un acuerdo amplio y que dé estabilidad. Si me dicen, mire, este es el acuerdo más estable, eso no es cierto. No es el acuerdo más estable. Por las propias diferencias que hay dentro del PDG, que habrá que ver qué es lo que pasa. ¿Te fijas? ¿Hay diferencias dentro del partido? O sea, sin duda, yo he escuchado opiniones distintas en sus actores y bueno, y así sucede, un partido nuevo que seguramente tiene que ir madurando, te fijas tú, en su acción. Entonces creo que no es el mejor acuerdo porque es inestable. Y el país requiere que la política también actúe en serio. Entonces, si vamos a estar en esa política chica, te fijas tú, yo creo que no conviene. Que no le conviene al país. Usted dice, no quiero hablar de veto, ¿no?, respecto a alguna persona en particular, pero ¿usted cree que Pamela Giles, presidiendo la Cámara, aportaría ese objetivo de estabilidad política que se necesita a nivel institucional? Yo creo que el acuerdo como está hoy día, si se llegara con 78 para ganarle por uno a la derecha, no es un acuerdo estable. Presida Pamela Giles o presida el que presida. Me gustaría un acuerdo mucho más amplio donde pueda estar el PDG, donde el PDG ponga a su gente, si es Pamela Giles, perfecto, un año, los republicanos pongan a otro, las bancadas más grandes, que creo que sería lo normal. Y sea proporcional en el uso de las comisiones y eso, y le damos más estabilidad. Y hacemos discusiones de fondo, porque estas discusiones adjetivas, te fijas tú, al final terminan mal. Estos 4 años fueron lo mismo, terminamos con un presidente de derecha que tuvo los votos incluso de la izquierda, de una persona, y dio un resultado distinto, te fijas, y no se cumplió el acuerdo. Entonces creo que ese no es el camino. Entonces creo que tenemos que aprender. Hoy día tenemos un desafío también complejo en materia internacional. Sí, claro. O sea, el mundo está y tenemos, imagínense lo que provocó el cable. El cable chino nos provocó una crisis interna grave. La sola información del cable. Okay, diputado, estamos con Jaime Mulet, diputado del Frente Regionalista Verde y Social aquí en CNN Chile Radio. A propósito de este marco institucional y del trabajo que tiene que hacer la oposición hacia el futuro, ¿cómo proyecta usted la coalición de gobierno? Y se lo pregunto a la luz de un dato bien particular. Mañana, según lo que tenemos entendido, el presidente Boric va a realizar un almuerzo de camaradería con quienes participaron de su gobierno. Está confirmada la participación de Carolina Toá y Janet Jara, por ejemplo, más algunos de sus ministros, etcétera. Pero entiendo que no están invitadas las directivas de los partidos oficialistas. ¿Usted podría confirmar eso? No lo sé, la verdad. ¿No sabe si están invitados? Sé que va a haber un asado nomás. ¿Y usted está invitado en particular? No me complica tampoco, sino no creo yo que sea obligatorio, digamos, invitar a los asados, te fijas tú, y a esas cosas. Entiendo que él celebre con su equipo, me parece muy natural y muy normal. Pero digamos, que no estén los partidos políticos o la directiva de los partidos políticos, ¿cómo lo interpreta como la señal que se da? Que no las inviten. Bueno, yo creo que es el presidente con sus asesores, digamos, con quienes le sirvieron, y me parece muy bien que lo haga. Ya se reunirá o se reunió con los partidos, en fin. No me complica en nada que celebre
porque al presidente parece que le gusta también hacer asado, usted fija, y está bien. Creo que es lícito, digamos, no me compliquen nada y que el que invita vea a quién invita, sino una reunión ni un acto oficial. De acuerdo, pero quizás una señal también de la distancia que toma con ciertos partidos o en otra línea de las dificultades que puede haber para proyectar algo una vez terminado el gobierno. Algo como una coalición, me refiero. Yo creo que algo de eso hay en todo lo que ha pasado en las últimas semanas. La idea de proyectar, ¿cierto?, la mirada del presidente Boric, su impronta, y seguramente él va a ser un actor político que lo vamos a tener, es un hombre joven, que además quedó con una inmensa dieta, digamos, por toda su vida por delante, que es muy significativa, y va a poder hacer política y trabajar. En política me refiero. Creo que eso va a ser así, y él está manifestando claramente una hipótesis de trabajo, uno deduce eso, de la coalición única, te fijas, tú está en eso. Yo tengo una diferencia con él en eso hace bastante tiempo. Yo creo que hay caminos distintos, y creo que la centroizquierda y la izquierda tienen caminos distintos que pueden converger en las segundas vueltas, pero a mí me gustan más unas líneas más abiertas en ese sentido, porque creo que la centroizquierda, lo que se denomina centroizquierda hoy día, tiene un rol muy importante que cumplir, y muchas veces la izquierda, la tironía hacia la izquierda, y se generan dificultades en el país. Entonces creo que ese equilibrio, y por eso que ahora en la constitución de la mesa de la Cámara de Diputados también creo que hay un rol que cumplir. ¿Quién va a arbitrar en definitiva? Sí. ¿Quién va a arbitrar esta polarización que de alguna manera hay en el país? Y yo creo que ahí hay un rol importante de los regionalistas verdes, de la democracia cristiana, del PPD, y no dejárselo a otros. Y mañana se empezará a configurar ese panorama precisamente con el nuevo ciclo parlamentario. Diputado Jaime Molet, gracias por haber venido al estudio. Muchas gracias a usted.